Milei acusa a las Naciones Unidas de imponer una agenda de corte socialista. ¿Qué opinas, Dani? Me impactó bastante que Argentina haya decidido salir de todo este tema del pacto del futuro, pero lo que más me impresiona es que hayan habido 15 abstenciones y 6 naciones que se negaron. Ahora, lo que me parece positivo de eso es que si ya hemos hecho ese avance después de todas estas agendas fallidas que ya van a ir viendo, me parece que la presión que estamos haciendo a nivel de masas populares, de localidades, de cada nación, en algo está ayudando que más naciones puedan incluso querer salirse de esto. O sea, que cada vez, cada año podríamos hacer más, entre más extienden todas estas agendas fallidas, ahora este pacto del futuro que está para el 2045, 2030, 2045, me parece que es un logro bastante bueno y quiero escuchar tu punto de vista por el lado de Argentina, que fue quienes tuvieron una voz más contundente. Incluso Milei acusó a las Naciones Unidas de imponer esa agenda que es como que ya te dice, ¿no? Ok, vienen aplicando unos métodos socialistas desde hace más de 15, 20, 30 años. ¿Qué ha sucedido? ¿En qué está la gente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué opinas? Exactamente, sí, sí, Argentina viene infectada de socialismo ya hace muchas décadas, desde bueno, que empezó el tema del peronismo allá por los 50, así que estamos hablando ya de casi un siglo entero de socialismo. Eh, la Agenda 2030, para los que no sepan, es una agenda de corte socialista, tal y como lo describe el presidente Javier Milei, que busca básicamente unificar la gobernanza del mundo a través de las Naciones Unidas y imponer justamente un orden de corte socialista, de corte colectivista, donde se sacrifica la voluntad y la libertad del individuo por un bien mayor, en teoría, hacia las masas, ¿no? Pintado de color verde, como que busca mejorar el medio ambiente, reducir la pobreza, hay un montón de cuestiones que son empaquetamiento en color de rosas para imponer el comunismo o el socialismo y agendas de control. Entonces, que el presidente Javier Milei lo diga abiertamente, vaya a la boca del lobo y los nombre crudamente por lo que son, la verdad que es un hecho que hay que destacar, muy relevante. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Y bueno, y como justamente Argentina es un país que viene infectado de esta ideología y que sus frutos han quedado en evidencia, ¿no? O sea, toda la pobreza que eso ha generado, todo cómo se ralentizó el crecimiento económico debido a todas estas políticas colectivistas, socialistas, populistas, que no son nuevas. O sea, es un modelo que se ha probado millones de veces, ha demostrado millones de veces no funcionar. Es un sistema que termina generando conflictos sociales, que termina generando división y guerras. Así que me parece excelente. Y ya es algo que Argentina tiene desde su constitución original, por lo menos la que permitió que Argentina pasase de ser un país despoblado y completamente nuevo y de bárbaros o pobre, bajo el control de España, a que pase a ser uno de los países con los mayores PBIs del mundo a principios del siglo, que esto fue gracias a la constitución de Juan Bautista Alberdi de 1853. Y justamente toda esta constitución se basaba en la libertad individual, la libertad económica, el poder disfrutar del fruto de tu trabajo, sin un gobierno que intervenga, sino un gobierno que garantice la propiedad privada y la libertad del individuo. Ese fue el modelo que funcionó
y que está probado que funciona, porque fue el mismo caso el de Estados Unidos, la Constitución americana. La Constitución argentina lo que hizo fue tomar la Constitución americana y agregar más garantías, más protección a la propiedad privada y más libertades al individuo. Y por decreto hizo ilegal la esclavitud, prohibió la esclavitud y todo título de nobleza. Por eso se cree que Argentina y su Constitución fue una de las mejores del mundo y fue lo que permitió justamente todo el crecimiento de la Argentina. Lastimosamente después abandonamos ese modelo para tomar políticas populistas y socialistas que ya se habían probado muchas veces en Europa y que habían generado consecuencias devastadoras. Y bueno, ¿qué mayor prueba, ¿no? que la Agenda 2030, que es en realidad el haber reciclado la Agenda 21, que fue haber reciclado la Agenda del año 2015, que fue haber reciclado la Agenda del año 2000 y así sucesivamente. Cada vez que intentaron instaurar esta agenda, este modelo, queda en evidencia que no funciona y necesitan postergarla, porque es un modelo que va en contra de la naturaleza humana, va en contra de todo lo que está bien. Lamentablemente no funciona y nos la pintan como altruista, como que quieren terminar con la pobreza, mejorar la salud, la educación, pero queda en evidencia que lo que realmente quieren hacer es obtener más control, menos libertades individuales, imponer un sistema de crédito social y menos privacidad financiera, algo que es fundamental para que haya un comercio libre, ¿no? Así que bueno, me encanta el rumbo que está tomando y vamos a entrar un poco más en detalle. No sé si querés agregar algo más, Dani. Sí, bueno, como bien lo dijiste, esto ha sido, a ver, primero por un lado hay muchas personas que no conocen de estos temas que van detrás de la política de cada nación. Entonces tenemos a esas personas que no entienden que la Agenda 2030 fue fundada por este individuo Klaus Schwab de una manera totalmente ilegítima, este alemán que traía un background histórico bastante oscuro, siendo su padre quien trabajó para esas industrias, ¿no? que hacían armas para prácticamente la época de los nazis. Y bueno, traen un adoctrinamiento de su forma de pensar y ver el mundo bastante oscuro. Entonces hay personas que piensan que todo lo que sucede en las naciones viene siendo parte de las decisiones políticas, pero no entienden que detrás está este tipo de agendas que son sostenidas por el Foro Económico Mundial en parte y aunado a más instituciones como las Naciones Unidas, que en principio y de cierta forma en primera mano tienen como esa exposición hacia la gente de tener intenciones buenas, de tener una benevolencia en las acciones de los objetivos que proponen, pero la historia ya prácticamente de 30 años desde que estas agendas empezaron a caminar, es decir, la primera surgió en el año 2000, luego fue fallida al 2015, la siguiente al 2030 y luego esta que está siendo pospuesta y que está siendo pactada ahora como ese supuesto pacto del futuro, en donde ni siquiera han publicado la agenda, la nueva agenda oficialmente, ya habrán razones del por qué no, y espero que ni siquiera sea una agenda en proclamación, porque vamos a seguir en esta lucha. Ya quienes entienden, estando después de ver la historia de los hechos, de lo que ha sucedido con estas agendas, con sus inversores, cómo utilizan el capital prácticamente de la burocracia, aquellos que solamente tienen la capacidad de apalancarse con las reglas de las políticas monetarias para tomar un tipo de decisiones sobre una cantidad de seres humanos en el mundo que son arbitrarias, que en la teoría parecen bastante benévolas, pero que en la práctica solamente coartan nuestras libertades, nos llevan a más violencia, a más coacción, a más robo legalizado, y es bastante tiránico lo que hacen detrás de estas puertas en nombre de todos nosotros, ¿no? Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta y bueno, es lo que quería acotar más que todo. No, literalmente. Y como bien dijiste que esto se presentó en el año 2000, ya se venía trabajando en los 90s, y es muy fácil. El objetivo de la ONU es crear una sociedad global gestionada de forma centralizada, ¿no? La ONU es justamente como un gobierno mundial y ese fue siempre su incentivo.
que busca controlar la forma en que interactuamos como sociedad, desde cómo nos reproducimos, cómo vivimos, cómo gastamos, qué comemos, qué aprendemos, cómo nos movemos, cómo nos comunicamos, todo bajo el pretexto de cuidar el medio ambiente, cuidar el planeta, objetivos altruistas, pero en realidad el verdadero objetivo es el control del mundo entero a través del globalismo, de tratar al mundo entero como si fuese una empresa privada gestionada por una junta directiva en las Naciones Unidas. Entonces, queda demostrado que esto no funciona porque justamente va en contra de la naturaleza del hombre, que es ser libre, y de las naciones de ser soberanas. Por más de que se han intentado diferentes metodologías, queda en evidencia que este sistema no funciona y lo que estamos viendo, creo, es el principio de la desglobalización. O sea, de recuperar la soberanía nacional y dejar de acatar reglas que vengan de afuera. Porque justamente, como alguien que no habita y no vive en ese suelo y conoce esa cultura, te va a decir cómo vos tenés que vivir. Cada contexto es completamente diferente. No puede haber una política igual para África, Estados Unidos, Europa y Argentina. Claramente, porque son culturas diferentes, con costumbres diferentes, con modelos económicos diferentes. Entonces, queda muy claro que cada territorio tiene que decidir sus reglas y no puede venir dictado desde un ente global, desde burócratas que ni siquiera viven en carne propia las consecuencias de sus leyes. Porque tenemos que recordar muy bien que esta gente que quiere mandar estas directivas, que se maneja en sus jets privados mientras te dicen que vos tenés que dejar de comer carne para no generar CO2 y todas estas cosas totalmente hipócritas, toman decisiones que afectan a miles de millones de personas alrededor del globo, pero no a ellos, porque son reglas para vos y no para ellos. Es comunismo para vos, capitalismo para ellos. O sea, la igualdad ante la ley se la pasan por donde ya sabemos. Y bueno, lógicamente no funciona, entonces tienen que constantemente reinventarse y tratar de vendernos esta agenda, porque recordemos que al fin y al cabo dependen de nuestro consentimiento. Si nosotros no consentimos, si nosotros no legitimizamos su modelo, no va a funcionar. Necesitan que el hombre, que todos los hombres en general, vayan adelante y acepten voluntariamente el modelo que ellos plantean. Entonces, bueno, tienen ese desafío y se está quedando en evidencia que más gente se está dando cuenta de que no es por ahí. Y creo que la pandemia fue un factor clave porque vino justamente toda la directiva desde estos organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, que son todos brazos de este pulpo global de control, que obviamente está totalmente ligado al sistema monetario y su capacidad de crear dinero ilimitado para financiar todo esto. Digo, crear dinero ilimitado, pero los que terminamos pagando todo esto somos nosotros, obviamente. Sí, y es muy interesante esto porque hay personas que de repente nos argumentarán, ¿no? Bueno, pero ustedes están diciendo, están colocando estos objetivos acá que se ven, estos 17 objetivos, y los que nosotros presuntamente, ¿no?, decimos que son los verdaderos, que son los que están en negro. Pero ¿cómo comprobamos eso? Y uno de los puntos muy importantes a analizar y de los que yo siempre hago comparación y trato de hacer muchas reflexiones, que justamente el objetivo número 1 es el fin de la pobreza, del cual ellos vienen hablando desde hace, lo que venimos diciendo, ¿no?, 3 agendas, que ya de esas 3, 2 han sido fallidas. Entonces, la pregunta es, ¿existen más naciones al día de hoy que viven con más de $10 al día o incluso al mes de lo que vivían antes de ellos arrancar con estas agendas? Y si nos ponemos a sacar cuentas y nos ponemos a sacar cálculos de cómo está la pobreza mundial en general en este momento, cada año son más las naciones que se suman a la lista de las que viven o con menos de $10 al día o con menos de un salario de $10 al mes, lo cual es algo abrupto a nivel comparativo en salario, y cada vez son más las naciones las que viven en esta realidad. Es decir, que la pobreza, poniendo a un lado el tema de las políticas monetarias, que es de allí donde viene la razón principal de todo esto, de la cual por supuesto ellos jamás van a hablar, ni van a comentar, ni van a voltear a apuntar a los bancos internacionales, es esa, ¿no? Entonces,
a ver, a todos nos duele el bolsillo, pero si a ti te están diciendo que el primer objetivo de una agenda de desarrollo sostenible es acabar con la pobreza, y en las últimas 3 agendas lo que más hemos tenido es la suma de más naciones empobrecidas, ¿de qué se trata esto? No, exactamente. Y hay que tener muy en cuenta que se trata de control. Eso está más que claro. Está el quote de Henry Kissinger, que para los que no saben, él fue el mentor de Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, que dijo lo siguiente: controla los alimentos y controlarás a la gente. Controlas el petróleo y controlarás a las naciones. Controla el dinero y controlarás el mundo. Bueno, ya desde 1944 ellos controlan el dinero global, que es el dólar. Obviamente que después se instauró el petrodólar, entonces tiene un control gigante sobre el dólar que se transacciona en dólares. Ahora está habiendo una ruptura con el tema del BRICS y más países que están buscando transaccionar en euros y en otras monedas. Y acá ¿Qué hay un opinas foco de muy esto? importante. Brevemente, que hay mucha gente ahorita que está súper en boga con el tema del BRICS más que nunca, teniendo esa fe en que eso va a solucionar toda la cantidad de deuda que cada una de las naciones tiene pegada tanto a dólares como a euros. Brevemente, ¿qué opinas del BRICS? No, a ver, lo que estamos viendo es una polarización. Yo no lo veo como una solución, sino como un resultado natural del abuso del privilegio de tener la moneda global que lo tuvo Estados Unidos, ¿no? La capacidad de poder simplemente emitir dólares y comprar los recursos de las demás naciones, mientras que las demás naciones tienen que producir riqueza, ya sea extraer ese petróleo, ya sea producir alimento, ya sea manufacturar bienes, para poder obtener estos dígitos falsos que alguien más puede crear de la nada. Obviamente es un sistema completamente ilegítimo, completamente criminal e injusto, que se pudo mantener justamente por la dominancia militar que tiene los Estados Unidos, que hoy ya no es tan omnipotente como lo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy Rusia, China y todos los países del BRICS tienen una fuerza muy grande que le hace un contrapeso y le están poniendo un freno, como diciendo, bueno, mirá, vamos a usar nuestras alternativas y dejar de darte este privilegio que no te pertenece. Y eso lo ha dejado Putin muy claro. Entonces, eso es lo que creo que estamos viendo, una desglobalización. Entonces, no es una solución a un problema, es simplemente otra alternativa y un resultado natural de las cosas, pero no va a solucionar nada, simplemente va a acelerar la muerte del dólar, que es lo que estamos viviendo también. Ok, pero hay personas que todavía, a ver, a mí me parece un poco ilusorio el tema del BRICS respecto a una realidad que no podemos ignorar, que es el endeudamiento masivo que tienen cada una de las naciones en esta moneda de la que precisamente están tratando de despegarse, ¿no? Que es el dólar. Que aunque formen este contingente de BRICS y tengan ese bloque a un lado tratando de hacer contrafuerza a eliminar ese manejo del dólar masivo. Mi pregunta número 1 es ¿qué hacen con toda la deuda mundial que ya existe atada a esa moneda? Y segundo es que lo que veo que están proponiendo, y de hecho acabo de ver un video de hace 3 días en donde quienes están detrás del BRICS, podemos incluso colocar un fragmento ahorita en esta partecita, hablan de que la solución que va a proponer el BRICS va a ser que las naciones que se opongan a usar el dólar usen ya masivamente la CBDC. Es decir, que veo que ya el BRICS se está pegando hacia la siguiente supuesta solución, que es más control a través de las monedas digitales de los bancos centrales, que son las CBDCs. Y entonces, ¿qué viene siendo el BRICS de solución? Porque No, si es nos van a llevar a una este problema, cuestión. sí, eso es lo que No, quiero es 100%. O escuchar. sea, a ver, no es ninguna solución a ningún problema, simplemente un resultado natural porque hay muchas esferas de poder, cada uno tiene sus intereses, pero de vuelta, su interés siempre es el control, y el control al fin y al cabo sobre el dinero. Entonces no importa el color, no importa la moneda que sea, si hay un burócrata detrás que puede controlar su emisión, va a seguir siendo una estafa. Después, ¿cómo van a denominar las deudas? Eso no nos lo revelan, pero ellos buscan un gran reinicio, obviamente, del Foro Económico Mundial, y eso incluye a todas las potencias del mundo. Entonces, a ver, no le daría mayor importancia, no va a solucionar nada. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer para cubrirnos nosotros, y el BRICS no nos va a venir a salvar de absolutamente nada. El fin último de toda esta gente, como bien dijo acá Henry Kissinger, controla el dinero y controlarás el mundo, no importa si ya sea el dólar, el yuan, la moneda de Rusia o lo que sea, siempre y cuando estén estos burócratas en control de su emisión, va a seguir siendo esclavitud, porque definimos la esclavitud moderna como
el tener que trabajar por una moneda que un burócrata puede crear de la nada. Entonces, no importa si es Rusia, Estados Unidos, China o Taiwán, va a seguir siendo el mismo modelo. Ellos buscan más control sobre nosotros, sobre nuestro dinero, sobre nuestros recursos y sobre los alimentos, que hay un factor clave ahí, porque justamente han querido, a través de ingeniería social, cambiarnos la dieta, ¿no? Y mandarnos a consumir alimentos mucho menos densos en nutrientes, resultado de la inflación artificial que ellos generan creando más moneda, que hace que sea cada vez más caro comprar alimentos de buena calidad, diciéndonos que ciertos alimentos están afectando negativamente el medio ambiente, usando datos que no son concretos, porque viste, ellos financian estudios y te pueden demostrar cualquier cosa, que el color verde es rosa siempre y cuando tengan suficientes argumentos para decirlo y tus suficientes expertos respaldando la ciencia, ¿no? Pero bueno, a ver, al fin y al cabo es muy fácil. Hay un sistema que le da prioridad al individuo, ¿no? Que es el sistema que hizo que naciones como Argentina y Estados Unidos lograsen lo que lograron a principios de siglo, que son cuando las leyes defienden al individuo del colectivo. Y después hay otro sistema que se llama colectivismo, que es cuando las leyes permiten al colectivo forzar al individuo. O sea, se termina la libertad individual y sos forzado a la voluntad de las masas. Las masas claro, pero te dicen que es por el bien común. Sí, exacto, te lo empaquetan de un montón de colores altruistas como que van a venir a salvar el mundo, pero en realidad solamente cuidan a un grupo de burócratas parásitos que extraen la riqueza de toda la clase productiva. Por eso me gusta que Milei también habla crudamente, por más de que a muchos no le guste, diga que es un loco, él dice las cosas como son y yo lo respeto porque, bueno, más gente puede escuchar estas ideas que, de vuelta, no son nuevas, sino que se probaron ser las que funcionan, en contracara a las que se demostraron que no funcionan, que son las ideas colectivistas, que han generado todos los conflictos, la pobreza, las guerras, la pobreza y bueno, el decaimiento de la cultura en general, porque destruye los incentivos, como hemos hablado muchas veces, ¿no? En vez de incentivar al ahorro y a la producción, como a mí me van a sacar lo que yo produzco para dárselo al improductivo, me están sacando el incentivo de producir. Es un sistema que no funciona. Vos necesitas un incentivo, por lo menos, de tener garantías de que vas a poder guardar lo que producís, que te pertenece por derecho natural, porque vos fuiste el que puso el trabajo para producirlo. Y menos cuando deciden por todos nosotros, diciéndonos que es democrático, que fuimos nosotros los que decidimos, pero que todos sabemos que es mentira, que nosotros no lo decidimos. Nos quieren hacer creer que nosotros estamos decidiendo. Así que bueno, eso es lo que estamos viendo, una ruptura en ese consenso, pero tenemos que tener en foco que su plan sigue siendo el control, a través de las CBDCs, que es dinero completamente digital, terminar con la privacidad financiera, terminar con el efectivo, y la única alternativa viable, obviamente, es Bitcoin, un sistema global que ellos no pueden controlar, ni gobiernos, ni corporaciones, ni todas estas entidades internacionales. Que no porque sea global significa que lleve al mundo a una globalización. A ver, lo de globalización es un tema que hay que desmenuzar y hay que definir, porque no porque tú manejes una economía global significa que tengas reglas globalizadas para el control humano. Tú puedes tener una economía globalizada pero descentralizada y también puedes tener una economía globalizada pero centralizada. La que buscan ellos con la CBDC es prácticamente continuar la centralización de la economía, en donde sean un grupo de personas muy pequeño, pero con mucho poder, que lleve las reglas de esta siguiente nueva fase de la economía digital, mientras que para quienes no conocen lo que propone la descentralización de la forma en la que está interconectada todas las tecnologías que respaldan Bitcoin, es el único poder al individuo, ¿no? Que es simplemente poder guardar valor a través de un sistema totalmente descentralizado que no tiene forma de corrupción o ser corrompido, y es algo muy distinto de lo que pudiésemos discernir con lo que ofrecen la CBDC, que con la CBDC va a ser como una magia, ¿no? Que ellos le van a transmitir a las personas como un hechizo de conveniencia, porque te van a ofrecer un montón de conveniencias para por qué tú debes decidir
aceptar el uso de la CBDC, que al principio te va a sonar muy convincente, te va a sonar muy conveniente para el uso diario, la facilidad, la comodidad, los incentivos a corto plazo que te van a ofrecer, pero ese paquetito de regalo puede venir lleno de otro hechizo bastante malévolo que va a sacrificar tu libertad, que va a sacrificar que si tú quieres hacer X cosa con tu vida, tú vas a tener que pasar por el segmento de aprobación de esta capa de control de la CBDC y es un grupo muy pequeño detrás de una computadora que te va a decir si tú puedes gastar en esa moneda, qué tienes que hacer para gastarla, qué no tienes que hacer, a dónde puedes ir, a dónde no puedes ir. Y si has sido alguien que te has quejado del gobierno o que te has quejado de cualquiera de las prácticas y de los supuestos objetivos de ese gobierno y formas parte de esa disidencia, te pueden taguear como un mal ciudadano y quitarte el acceso a tu moneda digital. Con Bitcoin es algo que es imposible de suceder. Es una moneda que viene existiendo desde hace más de 15 años con tecnologías que vienen desarrollándose desde hace décadas y precisamente han sido puestas para la libertad del individuo, para que ningún poder multinacional, ningún poder que quiera venir a pisar sobre tus libertades pueda hacerlo. Entonces hay unas grandes diferencias que la gente mucha gente no discierne, no conoce entre una cosa y otra. Y aquí hay temas muy importantes de diferenciar para poder tomar decisiones a largo plazo del nuevo panorama que se nos avecina, ¿no? Excelente, es así. Y al fin y al cabo, el propósito original del gobierno, al menos el declarado en nuestras constituciones republicanas, es que nuestros gobiernos son creaciones hechas por nosotros, los individuos, para protección de nuestros derechos y garantías. Entonces, hoy está esta cosmovisión o este entendimiento de que el gobierno nos controla y está hecho para controlarnos. No, es al revés. Nosotros creamos el gobierno para cuidar nuestras garantías, para autoprotegernos, básicamente. Entonces, estamos volviendo a este modelo en Argentina, o al menos eso parece, donde decimos, pará, el gobierno cambió su rumbo, tuvo mucho control, abusó obviamente de ese poder, como ha hecho cada vez en la historia, que se le da poder sobre las leyes a un grupo de individuos que las puede usar para beneficio propio, pasan legislaciones, hacen negocios, eso está más que comprobado. Entonces estamos buscando de vuelta reducir esta estructura burocrática y volver a enfocarla en su propósito, que es proteger las libertades individuales. ¿Y qué mayor libertad individual que la libertad económica? Y Bitcoin va muy de la mano de eso. Entonces, Bitcoin sirve a todo individuo en el mundo que quiera reclamar sus derechos y no depende ni de mi ley ni de ningún burócrata, aunque ellos nos pueden dar más garantías, o sea, que la ley y que la fuerza del Estado nos permita hacerlo lícitamente, no es necesario. Ya lo podemos hacer por derecho natural, básicamente. Y de vuelta, el plan de establecer estas monedas digitales a nivel global, sin importar el color y la marca, porque va a haber muchas CBDCs, es el control. Y acá tenemos una frase de Agustín Carstens, que es el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, lo que conocemos como el Banco Central de Bancos Centrales, que está en Basilea, Suiza, existe hace casi 100 años, que dice lo siguiente: las CBDCs podrían ayudar a los bancos centrales a mantener tasas de interés negativas por periodos más prolongados, lo que podría ser beneficioso para la economía en tiempos de crisis. Como bien sabemos y hemos hablado, todo el sistema global es una estafa que ha llegado a un punto muy frágil por los niveles de deuda gigantes que estamos teniendo, lo cual va a generar muchas crisis, está generando muchas crisis, viene generando muchas crisis, y lo que quieren es más poder para poder intervenir en esas crisis. Y bueno, una CBDC sería una herramienta que les ayudaría muchísimo. Y otra cosa, es que no es que va a venir una CBDC, es que las CBDCs ya existen. ¿Qué es una CBDC? Una moneda digital. De vuelta, el dinero existe un 95% de forma digital. Ya tu balance en el banco es como una CBDC. Las stablecoins como USDT o USDC ya son CBDCs.
mañana la Fed dice, Tether, vos te dejás de joder o los metemos a todos en cana, ahora esto me pertenece y yo voy a manejar la emisión. Están financiando el déficit de Estados Unidos comprando bonos del Tesoro. O sea, son parte de este sistema. Para hacer la distinción de que es Bitcoin o esclavitud. El color que le pongas, la nacionalidad que le pongas, es un grupo de parásitos pudiendo robar la productividad de la nación, ya sea en el lugar que sea. Y Bitcoin es la única alternativa que queda fuera de eso porque es paralelo, porque no lo pueden controlar. Y es muy importante eso, Bitcoin, no el resto de las criptomonedas, porque atrás de esas criptomonedas, de vuelta, hay otro grupo de innovadores tecnológicos que están replicando el mismo sistema fiat, donde ellos se paran en la punta de la pirámide y se aprovechan de todos los inversores que están comprando su moneda. Sí, y no lo pueden controlar también por sus características, ¿no? Que ya hemos enfatizado o profundizado en otras presentaciones, que podemos hablar rápidamente de ello. Y es que cuando un grupo de personas no tiene la capacidad de utilizar la energía del futuro para explotar el nivel de producción en el presente, no hay una forma tangible en la que puedan seguir imprimiendo dinero o creando bonos y dinero de la nada, ya que las características de uno y de otro son muy distintas. Entonces, si hablamos de las características de Bitcoin, que tiene una emisión monetaria fija, que no puede ser abusada, que no puede ser extendida como una liga, que es lo que hacen con la emisión infinita de la moneda fiat, entonces ya hay una particularidad muy contundente en gran diferencia sobre por qué de una pueden abusar el robar el tiempo y la energía del humano. Tenemos que entender que cuando cuando imprimen masivamente, están robando tiempo del futuro, porque tú estás pidiendo más crédito a futuro para apalancar tus gastos, para justificar tus gastos injustificables del gasto del gobierno, en donde están jugando directamente con lo que a ti sí te cuesta producir diariamente con tu esfuerzo, con tu tiempo y energía. Entre más ellos imprimen de esto deliberadamente, más están devaluando tu esfuerzo, más están devaluando el valor de tu tiempo y energía que tú sí tienes que gastar muchas más horas para trabajar para poder tener el mismo salario. Entonces, estas son las diferencias que hay que entender entre una cosa y otra, entre Bitcoin y lo que ellos pretenden imponer con la CBDC, porque tu tiempo, tu energía está en juego. Eso es lo que está en juego. Y yo creo que no hay algo más importante para el ser humano y para su dignidad de vivir en esa supuesta libertad que hacer respetar esto. Entonces tenemos que ir entendiendo que elegir una cosa y seguir creyendo en una cosa nos va a llevar a unas consecuencias inminentes, pero elegir otra que está más adaptada a nuestra naturaleza humana, que respeta nuestras leyes naturales y universales, nos van a generar otras consecuencias diferentes. Entonces es un poco allí el discernimiento que tenemos que analizar y bueno, ojalá más personas prestaran atención sobre este tema. De hecho, y algo que quería agregar es que esta cumbre del futuro que sucedió en Nueva York en 22 y 23 de este septiembre, que eso fue hace nada, ¿no? Hace un mes prácticamente, ustedes se ponen a analizar lo que sucedió en esa cumbre y nadie hace énfasis sobre estos temas. Y no lo hacen porque precisamente aquí es en donde está atacándose el corazón del lobo. O sea, nosotros estamos dándole al corazón del lobo y es lo que no quieren que nunca sepas, de dónde vienen el origen de el nivel de incentivos tan corrompidos que han llevado al humano a destrozar su moralidad objetiva durante tantas décadas y a normalizarlo. Entonces, como no te hablan realmente, como no atacan el problema por la raíz, entonces ahora ¿qué te ofrecen? Te ofrecen una nueva agenda para el 2045 con otra extensión de 15 años más que te tienes que aguantar aunque te guste el personaje de gobierno en tu nación o no, porque ellos están allí como un grupo organizado independiente que elige las reglas que van luego a ser procesadas por los políticos y que tú te tienes que aguantar. Entonces, ahí va un poco mi apreciación. Sí, y hay que tener un cuidado ahí en la cuestión de que acá hablamos de asociaciones público-privadas, o sea, son corporaciones que están entongadas con los gobiernos, es lo que se llama
eh, justamente la corporatocracia, o cómo fue que Sí, dijo Stalin cuando es la fusión entre el gobierno y las corporaciones. eh, el fascismo el fascismo, es fascismo puro y duro. democrático. Entonces, tenemos que estar muy claros que esto es un fascismo global que quieren imponer y al cual Milei está diciendo Argentina no se suma. Ojo, y dictadores o regímenes como el de Maduro en Venezuela le llaman Exacto. mucho a este tipo de fascismo corporatocrático o corporativo por su nombre. Pero Pero el también son oxímoron un fascismo. y la hipocresía es que en su propia nación han implementado regímenes dictatoriales que Exacto. vienen siendo como un mini fascismo porque ellos también tienen sus propias contrataciones con sus propias gente que involucra a otros países, que viene copiando literalmente lo mismo que ellos a voz populi critican Exacto. todos los días para mantenerte manipulado desde las emociones sin que nos demos cuenta de que ellos siguen exactamente el mismo modelo. 100%. Y de vuelta, hay dos caminos. Uno es bueno, uno es malo. Uno es libertad y otro es esclavitud. Para tener libertad necesitamos que si tenemos un gobierno, que ese gobierno nos garantice esas libertades, no que nos esclavice. No podemos ser esclavos de un gobierno que nosotros mismos creamos para garantizar nuestras libertades. Justamente se volteó el propósito. Esto ha pasado muchas veces antes. Es un ciclo, ¿no? En el que damos nuestras garantías por hecho, damos nuestras libertades por hecho y las perdemos. Revolución, las recuperamos. Y así durante toda la historia de la humanidad. La cuestión es que hay dos caminos, uno bueno y uno malo. El bueno es el que garantiza las libertades del individuo, libertad de comercio, libertad de la propiedad y propiedad privada y la paz. Básicamente mantener el orden a través de leyes que nos permitan comerciar en paz y como personas civilizadas. Después tenemos el sistema que es esclavitud, que es control, que es intervención estatal, que el Estado te diga, no, vos no podés hacerlo así, tenés que hacerlo así, así, porque X, Y, Z. Que te diga cómo tenés que vivir tu vida. La naturaleza humana es que nacemos libres, con derechos inherentes que no dependen ni del gobierno ni de la Constitución. La Constitución es un papel que declara nuestros derechos inherentes y un sistema para que todos estemos de acuerdo y operemos en base a ese sistema. Es como un grupo de comandos en el cual si todos lo respetamos, todo va a funcionar bien. El problema es que hay un grupo de interés que no le conviene que ese sistema funcione, entonces lo han ido manipulando y cambiando y nunca nos educaron bien, no nos enseñaron bien nuestras constituciones originales y las garantías que eso nos da si nosotros las ponemos en práctica. Si nosotros no las ponemos en práctica, la constitución es un papel que vale cero. Y Y no de podemos, vuelta, perdón, y no podemos también diferenciar cuando desconocemos de nuestros derechos constitucionales que deben respetar los derechos naturales del ser humano por nacimiento, pero cuando no reconocemos, cuando no tenemos este conocimiento sobre esos derechos, es muy fácil justificar desde nuestras opiniones la dependencia total del Estado. Esto es algo muy importante y lo he estado viendo mucho suceder, especialmente desde lo que hemos visto ha sucedido desde el 7 de octubre del año pasado para acá con todo el bombardeo al Medio Oriente. Mucha gente en las opiniones me ha dado cuenta que coincide con justificar a que el gobierno financie el aniquilamiento de los grupos terroristas sin darse cuenta que al hacer esto están realmente siendo cómplices de una opinión a seguir alimentando un genocidio étnico. es Entonces, increíble. cuando le damos el poder a que el Estado se crea con su centralización de poder para ejecutar estos recursos a atacar ese supuesto problema, y no nos estamos dando cuenta que esas acciones en sí no solamente están matando a inocentes civiles, sino que también están formando parte de órdenes dictatoriales, órdenes de regímenes que están atacando contra la vida de nuestros propios prójimos y que nosotros lo demos como una justificación, demos la aprobación como una justificación para acabar un supuesto terrorismo sin antes argumentarnos de que puede estar financiado por estos mismos excesivo poder del Estado,
Entonces, ¿a qué estamos contribuyendo con nuestras opiniones? Porque nosotros estamos siendo cómplices de una acción criminal, genocida, por justificar el supuesto bien común. Exacto. Yo autorizo a que mi gobierno utilice mi dinero de la taxación para ir a ejecutar una masa étnica de seres humanos que son como yo, por supuestamente acabar con un terrorismo sin yo antes cuestionarme si ese terrorismo hasta ha sido financiado por estos grupos de control. Entonces, esta es la reflexión que quiero dejar por todo lo que está pasando actualmente, porque dar nuestra voluntad, entregar nuestra total aprobación al exceso desenfrenado de poder del Estado y yo a la vez criticar las dictaduras como de Venezuela, como de Cuba o como de cualquier otro país, es el oxímoron y la hipocresía más grande. Hipocresía pura y dura. Y veo demasiados comentarios enfocados en esto. Sí. Somos Entonces, hipócritas mal. Porque porque no tenemos poder somos de cómplices de discernimiento. todo. O sea, lo primero que hay que hacer es primero denunciar la hipocresía como tal, denunciar el crimen como tal, denunciar la esclavitud como tal. Pasa que hoy la gente no se anima a hablar las cosas por el miedo a que piense el otro y somos todos políticamente correctos y no se puede así. O sea, la libertad conlleva un precio y es el precio de la diligencia, de prestar atención, de denunciar, de tomar acción, de dejar de consentir, porque al fin y al cabo toda esta estructura funciona por nuestro consentimiento. El poder del gobierno viene por el consentimiento de los gobernados. Si no hay consentimiento, no hay tal gobierno y tenemos la obligación y el derecho a abolir las estructuras de gobierno que nosotros mismos creamos y que no están sirviendo los intereses declarados. De vuelta, es esclavitud o libertad. Y la libertad la tenemos que proteger con vigilancia y en última instancia con las armas. Esa es la última instancia y es lo que no queremos que pase. No queremos incitar a la violencia. Lo mejor es que actuemos como seres humanos civilizados para no repetir todas las atrocidades del pasado. Pero cuando el dinero es manipulado por un grupo, ya sea el BRICS, ya sea Estados Unidos, sea la Unión Europea, sea China, sea quien sea, eso es esclavitud. Eso lleva a un comercio controlado, siendo el comercio el pilar fundamental de nuestra civilización. Si no hay un dinero libre e imparcial, que sea independiente de los gobiernos, como lo fue el oro por tantos años, por más de un siglo de estándar, de los 1871 a 1971, que eso fue lo que permitió el boom del mundo entero, y los impuestos son arbitrarios y sin una compensación justa, y hay subsidios para ciertas empresas y ciertos individuos, y otros son totalmente privados del acceso al comercio, y no hay igualdad ante la ley, no tenés un capitalismo, tenés un fascismo y un comunismo disfrazado de un falso capitalismo. Entonces, ese es el camino malo, el que al cual Milei y otras naciones están oponiendo. Son pocas, pero más se van a unir al ver los frutos de lo que vamos a lograr. Después tenemos el camino bueno, que es un dinero imparcial y que no se puede manipular, donde el comercio es libre y voluntario, donde nadie te fuerza, donde los impuestos son bajos o inexistentes y toda transacción tiene que ser voluntaria y justa con una compensación justa. Yo te doy 10 y vos me das 10 equivalente en un bien o un servicio, donde no hay un tercero en el medio robándote una suma arbitraria que encima va a usar en tu contra para financiar campañas de todo tipo, donde no hay subsidios para empresas allegadas al gobierno y donde hay igualdad ante la ley. Esto es el anarcocapitalismo y es el verdadero capitalismo. Pasa que se ha contaminado el término, obviamente, de parte de la gente que se beneficia de todas estas estructuras, para hacer creer que somos todos una manga de locos, que ese sistema no funciona, cuando en realidad es el orden natural de las cosas. Entonces, hoy tenemos un presidente que rompió con todas estas estructuras, que tiene las ideas muy claras, que es muy inteligente, obviamente que hay muchos intereses de por medio, obviamente que son políticos, y esto no depende del gobierno, pero es importante al menos que está generando conciencia pública, que está haciendo ruido, que está hablando de esto. Después queda en la tarea de los individuos entender qué es lo que está pasando, entender qué es lo mejor para cada uno y no consentir con todo sistema que vaya en contra de la humanidad, con todo sistema que busque darle más control a otros individuos para matar a otros individuos, para envenenar a otros individuos y para actuar en contra de sus intereses. Entonces, es una dinámica y un momento muy interesante todo lo que está pasando.
Y depende de nosotros, depende de que prestemos atención y de que apoyemos las ideas de la libertad por sobre todo. Está en nuestros himnos nacionales, está en nuestras constituciones, se nos hace creer que somos libres, pero al fin y al cabo estas estructuras lo que hacen es abolir nuestra libertad. Entonces depende de nosotros. La mayor prueba, para el que todavía no la quiere ver, fue la pandemia. Cómo nos encerraron, nos coaccionaron, nos obligaron a meter sustancias en nuestros cuerpos. Obviamente no nos pusieron una pistola en la cabeza, nos dicen que lo hicimos de forma voluntaria, pero nos pusieron un montón de trabas para poder ser libres, para poder comerciar, para poder transportarnos, cuando nuestras mismas constituciones dice que tenemos un derecho absoluto para comerciar, para movilizarnos, o sea, va completamente en contra de la idea original. Por eso es tan importante que entendamos de dónde venimos, dónde estamos ahora y a dónde tenemos que volver. No tenemos que reinventar la rueda. Tenemos que volver a poner las ideas de la libertad por sobre todo y herramientas que nos ayuden a materializar las ideas de la libertad. Porque si está en el mundo de las ideas, no funciona para nada. Hay que ponerlas en práctica. Y para ponerlas en práctica hay que usar herramientas que estén fundadas en la libertad. No que dependan de un tercero que las va a usar para quitarte tus libertades. Y es que precisamente ahí es en donde está el engaño, como tú decías, con el tema de la pandemia ellos no podían colocarnos un arma en la cabeza a todos, nunca lo han podido hacer. Esa no es la estrategia de cómo funciona el mal. El mal nunca se te va a revelar como el mal se te va a revelar bajo engaños, bajo lo que se llama en inglés deception, bajo tramas y bajo historias que puedan dominar tus emociones para que tú creas que concediendo o accediendo, acatando a lo que te están ofreciendo es lo mejor para el bien común. Eso es el colectivismo engañado, disfrazado de oveja, es un lobo disfrazado de oveja. Esa es la pura realidad. Te ofrecen una solución masiva en donde tienes que acceder sabiendo que vas a ceder un montón de tus derechos, de tu libertad, de tu soberanía por el bien común. No solamente sucedió con la pandemia, está sucediendo ahorita con la guerra. ¿Qué le están diciendo a las personas? Que las personas tienen que aceptar que Estados Unidos mande más de 8 trillones de dólares desde el gobierno de Biden para armas, para apoyo militar al Medio Oriente, mientras acaban con los grupos terroristas. Pero lo que la gente no discierne es que al tú apoyar eso, estás apoyando la masacre de vidas humanas inocentes, porque no está en su verdadero interés acabar con la guerra, ni tampoco con los grupos terroristas, porque son financiados por la misma cabeza. Entonces, si uno no discierne de eso, no puede distinguir entre el bien y el mal, no puedes distinguir entre el engaño. Y a nivel masivo te van a ofrecer que la solución es que todos nos sacrifiquemos aceptando el crimen y la violencia y la coacción, allá matando una cantidad de gente que podría ser tu familia, que podría ser la mía, en nombre del colectivismo, en nombre del bien común. Y ahí hay un engaño demasiado grande. Y si no lo podemos ver masivamente, lamentándolo mucho, quienes sigan siguiendo órdenes a ciegas y no disciernan del bien y el mal, de la mentira y la verdad, van a seguir siendo parte de quienes contribuyan al aniquilamiento humano, a la masacre, al genocidio, que es lo que últimamente este tipo de grupos de control buscan. Entonces, ¿por qué lo hacen? Preguntarán ustedes, para lucrarse, para controlar la energía del mundo, para controlar y justificar la más impresión de deuda y para poder continuar con sus proyectos de ingeniería social. Es muy fácil de verlo, pero mucha gente no lo puede ver. Entonces, es el llamado, ¿no? A todas estas agendas, discernir, tener mucho cuidado con lo que apoyas, porque lo que tú puedes estar apoyando en nombre de la supuesta paz significa sacrificar a una gran masa de ciudadanos que pueden ser tu familia en nombre del bien común. Y allí hay un gran problema moral, hay un grave problema social, en donde en algún momento, si no es hasta que Dios no quiera nos llegue a tocar a cada uno de nosotros, entonces no vamos a poder abrir los ojos quizás por las malas, que no es lo que nadie quiere para el mundo, pero es hacia donde todo indica que pudiesen ir las cosas si una gran masa no entra en el discernimiento y en la verdadera distinción. Entonces es un poco con lo que quería cerrar.
100%. Es que para que el mal triunfe, lo que hace falta es que los hombres buenos no hagan nada. Nos necesitan cómplices y nos tienen de vuelta que convencer para que seamos cómplices, porque la mayoría de la gente, me atrevo a decir, es buena y quiere cosas buenas. La mayoría de la gente quiere vivir en paz, quiere ser feliz, quiere pasar tiempo de calidad con sus familias, tener lo suficiente para cubrir las necesidades básicas. Pero siguen órdenes. Pero siguen órdenes y son sugestionados y sus modelos mentales son impuestos desde afuera por este tipo de organismos que lo que buscan es el control. Y nos quieren sacar el foco con un montón de distracciones de algo que es fundamental y es el sistema monetario. Que vuelvo a repetir, lo que estamos transitando es la muerte del dólar, que es inevitable. Pero eso no quiere decir que ellos van a perder su control. Lejos de ser el caso, lo que buscan es mantener el control, entonces están imponiendo un gran reinicio, una agenda global para mantener un consenso alrededor del crédito, eliminando por completo al efectivo, imponiendo tasas de interés negativas, más control sobre los precios, impuestos directos en nuestras billeteras y nuestros bancos, muy probablemente nos lleve a una hiperinflación en diferentes naciones del mundo, que eso es una pérdida constante del poder adquisitivo, o sea, un robo de energía y tiempo constante. Entonces, de vuelta, resalto lo que dice Milei. Obviamente Milei no puede hablar como yo y Dani hablamos acá, obviamente, porque si no, bala en la cabeza el próximo día. Pero sí es importante lo que está diciendo, que esta gente busca imponer esta idea, esta agenda ideológica en la mente de las personas, definir un contrato social a escala global, cosa que es totalmente engreído. ¿Cómo te podés creer capaz de decirle al mundo cómo tiene que vivir? Es completamente fuera de todo sentido. Y bueno, la historia del mundo demuestra que la única forma de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca. En palabras de Milei, acá lo estoy cotuando de lo que dijo, garantizando la igualdad ante la ley y definiendo el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. La Agenda 2030 va en contra de los derechos declarados de la ONU y son los principales impulsores de la violación sistemática de la libertad. Así que bueno, estas políticas colectivistas de vuelta atentan contra el crecimiento económico, que es la base de la riqueza, de la libertad. A más crecimiento económico, más libertad disfrutan los individuos. Por eso quieren generar pobreza, porque es más fácil controlar a una población pobre y ignorante que a una población rica y educada, lógicamente. Por eso atentan a través de la cultura, con música totalmente desmoralizadora, a través de alimentos de mala calidad para que tengamos más enfermedades, a través de distracciones constantes y estupefacientes a disponibilidad súper fácil. Es más fácil comprar drogas que comprar leche de buena calidad. Imagínate al nivel que tuvimos que llegar. Es más fácil comprar armas que conseguir medicinas naturales de buena calidad. Así que estamos en esas. Toda regulación y toda prohibición va en contra y atenta contra la libertad. Y eso viene de intervención estatal y eso viene de un sistema que está basado en la esclavitud, que es lo que nuestras constituciones quisieron abolir por completo. Y yo cierro con eso. Sí, finalmente toda la ejecución de estas agendas desde la base, desde la esencia, va totalmente en contra de la verdadera intención detrás de las constituciones de hace muchos años de cada una de las naciones, especialmente de Argentina y Estados Unidos. Esa es una realidad, entender que estas instituciones independientes funcionan como grupos de orden criminal organizado para penetrar y sobrepasar los derechos que por constitución han estado asentados por décadas en nuestra defensa, a nuestro favor, y luego con el capital sostenido desde este brazo que aborda y sobrepasa lo que es la constitución de cada nación, se ejecutan planes que van totalmente en contra de nuestra libertad. Bueno, yo también cierro con eso y es un tema bastante complejo, bastante profundo. Hay mucha gente que huye de estos temas. He estado viendo bastante que hay mucha gente que no quiere saber nada de esto, que no quiere saber nada de política, que no quiere saber nada de... no le interesa. Pero lamentablemente, cuando estamos en medio de una crisis o de una pandemia
o de cualquier evento que nos competa a todo el mundo, entonces allí sí nos interesa y sí terminamos tomando decisiones y tomando acciones que a muchos, después de lo que sucedió hace 4 años, les ha costado hasta la vida y la de sus familiares, y ustedes saben a qué me refiero. Entonces yo creo que sí nos debería importar un poquito, por lo menos a quienes queremos vivir por más tiempo en este espacio de tierra físico y material y espiritual en el que estamos en este momento, y más aún en este momento de la historia de la humanidad, en donde mucha gente no se ha dado cuenta que estamos en un momento muy importante para estar vivos. Con eso quería cerrar y gracias, Mika, nuevamente por tu elocuencia y por haber estado acá conmigo. Yo sé que a veces hemos tenido semanas que no hemos publicado, pero hemos tenido muchísimas otras cosas y proyectos que también estamos trabajando en función a estos temas. Y bueno, por acá vamos a estar y esperamos que esta información les sirva de bien, les sirva de discernimiento y también en contribuir a lo que es para ustedes la libertad, la soberanía y el poder realmente estar en estos temas, que nos importen estos temas para contribuir a esa libertad, a esa construcción de esa libertad de la cual muchos anhelamos, muchos no hablamos o nos hemos olvidado, pero que en un espacio dentro de nuestro corazón anhelamos volver a quizás momentos de la vida en donde hubo un poco más de abundancia, de agrado en lo que es la forma de desarrollar la vida de las familias en generaciones, y eso se puede volver a construir, pero necesitamos interesarnos por estos temas. Así que nos vemos en la próxima. Suscríbanse y compartan algún comentario si les ha parecido de ayuda. Hasta la próxima.